Gracias, Henry. Gracias a todos por estar aquí. Eh, Gracias otra vez a Alfonso y a Henry por este proyecto que está funcionando también y que nos ha enseñado tanto. Esta es la segunda parte de la charla de hace un tiempo sobre las sobretasas postales. Eh, Cubre de 1934 a 1958, que es el segundo periodo, el segundo gran periodo de uso. Eh, Voy a tratar de que no sea muy aburrido porque es una sucesión de resellos, de estampillas de todo tipo, y el 99% de lo que se va a ver ahora es paquetería. Son estampillas que se encuentran con absoluta facilidad, pero que nunca fueron tomadas en cuenta precisamente por eso. Y el problema es que son estampillas importantes para definir y para entender las tarifas de un buen periodo de tiempo, los años 30 y los años 40 sobre todo. Y es algo que nunca llamó la atención. Yo alguna vez me entró la curiosidad cuál es la diferencia entre un casa de correos y un casas de correos, y no, están ahí simplemente, no, nadie había prestado atención a qué mismo significaba eso, cuándo se usaron, dónde, por qué, cómo, y un poco la idea ha sido ir desentrañando algunas cosas y hemos logrado encontrar algunos temas que pueden ser importantes. Vaya, ya. En la charla anterior habíamos visto ese primer periodo de uso entre 1920 y 1925. Hablamos de la forma en que se administraban las rentas en el Ecuador, que era una forma absolutamente descentralizada, y en 1925, después de una crisis económica, se centralizaron las rentas y se hizo una importante reforma económica. Y una cantidad de estampillas que estaban listas para usarse como sobretasa quedaron en las bodegas. Y se les habilitó para el servicio postal, y este es entre 1925 y 1930, se usaron estas estampillas resellándolas como postales. Y esta es una de las demostraciones de que originalmente se trataba de estampillas que no estaban pensadas para el correo, sino que eran timbres fiscales que pagaban un impuesto postal. Y por eso, para su uso en el correo, fue necesario añadirles este resello. Lo que vamos a cubrir ahora es lo que va de 1934 a 1958. Después de la centralización de las rentas de 1925, el tema se mantuvo hasta la crisis de 1929 y 1930. Los años 30 fueron años de crisis en todo sentido, en varias partes y en el Ecuador también. Y uno de los resultados, una de las formas en que se expresó esa crisis en lo que a nosotros nos interesa es la reutilización de las sobretasas postales. Volvieron a descentralizarse las rentas. Eso que se había logrado en 1925 fue paulatinamente desapareciendo y se empezaron a usar productos parecidos a los que se habían usado antes. Una sobretasa para el Seguro Social Campesino, otra para la Casa de Correos, etcétera. Las vamos a ir viendo poco a poco. ¿En qué consistió esa crisis? Esto es un poco paralelo a lo que nos mostraba el Henry en relación con el Perú, y es precisamente la época en que aparecen esas sobretasas en el Perú. Los ingresos del gobierno nacional caen, la inflación sube, las exportaciones caen también en ese periodo, suben ligeramente en el 34 y vuelven a caer, y la balanza comercial es deficitaria normalmente, y el tipo de cambio se dispara. Desde alrededor de $4 hasta 16, 17 dólares en 1940. Esto se expresa también en una crisis política. Y este es un cuadro bastante explícito. Estos 6 señores que están ahí son los 6 únicos presidentes elegidos por votación popular en el Ecuador entre 1926 y 1960. De estos 6, solo los 3 de abajo lograron terminar el periodo presidencial. Todos los demás cayeron antes. Estos otros fueron presidentes constitucionales elegidos por una asamblea constituyente o por el Congreso Nacional. Y normalmente tenían periodos cortos o incluso 4 meses hasta restablecer las formas constitucionales o
o la normalidad constitucional. Todos estos fueron encargados del poder, aquellos que sustituían a los derrocados, a los reemplazados. Incluso hay un señor que duró 5 días como presidente, otro unos 2 meses, y estos fueron dictadores. Un periodo en el que en realidad hubo muy poco gobierno de facto, pero hubo toda esta maraña de presidentes de 26 a 60, 34 años, son cosa de 25, 26 presidentes. Y esta es una expresión de qué es lo que estaba pasando en el país, de una absoluta inestabilidad. Esto le aprendí a Moscatelli y creo que es una buena manera de ubicarse con las tarifas y con cuánto costaba el correo. Este es un ejemplo de los salarios entre 1930 y 1936. Esto es lo que ganaban un ministro, el contralor general, un profesor universitario, un portero de una entidad pública. El portero ganaba durante todo el periodo 90 sucres. Y como ven, los otros altos cargos iban fluctuando desde 2.000, 1.500, 1.200, etc. Ese era el buen sueldo de un ministro y el sueldo de un trabajador de una entidad pública. Y esto era lo que se podía comprar con los sucres de ese tiempo, comparado con las tarifas postales, y eso nos dice algo acerca de los valores que tenían las estampillas. 12 centavos el kilo de arroz, 15 centavos un queso, 6 centavos un huevo, y esto que es muy bonito, una mula de ajo costaba 10 sucres. ¿Cuánto sería una mula de ajo? No sé. Era una manera de medir las cosas. Y lo que tenemos acá son las tarifas de ese mismo año. La tarifa normal para la correspondencia América era de 10 centavos y Europa de 20 centavos. Y cuando iba por el correo aéreo se subía la sobretasa. En el caso de Estados Unidos, el correo de superficie más la sobretasa llegaba a 1.90, Argentina era el más caro, 2.50, a Chile costaba 1.60 y a Europa costaba 2 sucres. Esos eran los valores normales del costo de la correspondencia. Empezamos a comparar con lo que se podía comprar en ese tiempo, con los salarios, tenemos una imagen de qué estamos hablando cuando vemos estos sellos postales. Lo que vamos a ver es un segundo periodo de uso que va desde 1934 hasta probablemente 1948. Después se reactiva las sobretasas del 51 al 58 y al final vamos a cerrar con un timbre fiscal que se usó entre 1934 y 1949 y que se lo tiene catalogado normalmente como postal. En 1934 se repite, si se acuerdan de la vez pasada, la primera sobretasa era para la construcción de la Casa de Correos de Quito. En 1934 se reinauguran las sobretasas con una para la construcción de la Casa de Correos de Guayaquil. La vieja Casa de Correos de Guayaquil, que es la que se ve aquí, el edificio de acá, según me dijo Melvin Hoyos, que es el que conoce esto, era la oficina de correos más importante del Ecuador. Era la oficina de cambio fundamental, por ahí entraba y salía la correspondencia, siempre fue la que tenía las mejores instalaciones, pero incluso esas instalaciones que eran mejores que las del resto de la República, eran instalaciones que ya necesitaban ser modificadas. En 1928 el director de Correos presenta un informe en el que precisamente habla de las gestiones que se están haciendo para tener una nueva Casa de Correos. Y por eso a fines de 1933 se crea esta sobretasa. Es una estampilla adicional de 2 centavos para toda la correspondencia a los países del convenio hispanoamericano. Y solo es a los países del convenio hispanoamericano porque el convenio de la UPU prohibía esta clase de sobretasas. Entonces era algo que se usaba en España y en América, y obviamente en el correo interno. Y adicionalmente, repitiendo lo que ya se hizo en los años 20, se dispuso la creación de un timbre fiscal. Esto no tenía nada que ver con el correo, sino que era un impuesto al aforo de paquetes postales. Eso es lo que vamos a ver al final. Esta es la casa de correos que acabó construyéndose y que es la que actualmente funciona en Guayaquil. Esta es la primera estampilla de sobretasa. Se reselló un timbre fiscal, 2 millones de estampillas.
empezó a circular el 1 de enero de 1934. Lo que siempre ocurre con esto es esta clase de cosas. Dobles, desplazados, invertidos, desplazados y unos sin el resello. Se puede encontrar cualquier cantidad de errores de este tipo porque la forma en que imprimían esto lo hacían rápido, lo hacían sin cuidado y como se ve muchos incluso fueron usados por el correo, no había ningún control de calidad en relación con esto. Este es un ejemplo del uso de la sobretasa. Es el uso más temprano que he encontrado hasta ahora, el 27 de enero del 34. Paga los 10 centavos de tarifa para América, más 10 centavos de certificación y la sobretasa. Como estos se usaban en la generalidad de la correspondencia, se agotaban con facilidad, esos 2 millones empezaron a agotarse ya a la altura de abril del 34. Y se hicieron nuevos resellos, esta vez sobre timbres telegráficos que fueron impresos originalmente por la American Bank. En estos timbres hay toda una variedad en cuanto a los impresores. Teddy Suárez ha hecho un buen estudio sobre esto y ya estamos en capacidad de distinguir cuáles son de la American, cuáles son de la Perkins, etcétera, a partir de el cuño que se usó para el escudo nacional. Estos son telegráficos de la American Bank y se resellaron con esto casa de correos más el 2 centavos encima. Igual la misma historia, cualquier cantidad de variedades y errores. Y esto que es algo que va a ser constante en el uso de las sobretasas. Esta es una tarjeta postal, la tarifa de la tarjeta era 2 centavos en ese tiempo para América, y se pagó la sobretasa, y la tarifa de la tarjeta se pagó con la estampilla de sobretasa. Entonces, en realidad el correo no recibió un centavo por este transporte de correspondencia porque los 4 centavos que costaba esto fueron para la sobretasa casa de correos. Y vamos a encontrar una cantidad de casos en que hay estas sustituciones. Se paga la tarifa postal con la sobretasa o se pretende pagar una sobretasa con otra o sobretasas con estampillas, etcétera, etcétera. Este es otro ejemplo de mal uso de la sobretasa, pero aquí porque a Europa no debía pagarse la sobretasa. La tarifa que se paga aquí es la tarifa correcta. 20 centavos por la tarifa hasta Europa más 20 centavos por la certificación. Y adicionalmente le agregaron la sobretasa que no era obligatoria por el destino de esta carta que era Alemania. Perdón, Checoslovaquia. Esta es la cuarta estampilla. Esta sello Casa de Correos, la sobretasa original Casa de Correos se había resellado ya como postal y después le volvieron a poner el resello Casa de Correos de Guayaquil. Se hicieron 500,000 de estas estampillas y se usaron por algún tiempo entre fines del 34 y principios del 35. Este es un ejemplo del uso. Errores en el primer resello, errores en el segundo resello. Aquí el sello base paga la tarifa de 2 centavos por papeles de negocios y se agrega la sobretasa de 2 centavos. Esta es la primera estampilla, el primer sello de sobretasa definitivo. Se hizo un concurso para el diseño, en el concurso se presentaron artistas importantes, el que ganó para esta estampilla fue un señor Guillermo Latorre, se hicieron 10 millones de ejemplares y quien ganó la licitación fue Harrison & Sons y probablemente circularon desde fines de 1934, eso no lo tenemos seguro y son estampillas que tienen una marca de agua que es el nombre de la impresora, Harrison & Sons, que ocupa 2 a 3 estampillas en cada caso. Y se produce este error, bueno, no sé si error, pero erróneamente empiezan a usar para las estampillas sobre tasa la inscripción Correos del Ecuador. En la primera etapa se había puesto únicamente República del Ecuador porque se tenía absoluta conciencia de que era un timbre fiscal usado para la correspondencia. Pero a partir de 1934, la inscripción es Correos del Ecuador y eso no es preciso, dado el carácter de las sobretasas que habíamos visto cuando conversamos la vez anterior. De esta estampilla hay unos especímenes posteriores de la Harrison, hay unas pruebas de color,
esta va a ser la estampilla fiscal, vamos a verla después, y hay estas pruebas sobre cartulina. Este es un ejemplo de uso del sello definitivo. El franqueo es de 10 centavos por cada 15 gramos, más la sobretasa, mientras el Correo Nacional tenía el peso básico era 15 gramos, el peso básico para la panagra era 5 gramos. Este tiene, para la sobretasa era un peso doble de más de 5 gramos y por eso paga 2.80 de sobretasa. Y además se utilizan los sellos de la Exposición Nacional. Entre 1934 y 1935 el gobierno autorizó a un señor Arcadio Augusto Arosemena, que era un comerciante de Guayaquil y que parece que tenía una buena existencia de estas estampillas del año 1909, que las utiliza en la correspondencia. Y durante este año, 2 años en realidad, hay buena cantidad de utilizaciones de estas estampillas que originalmente se hicieron para circular solo en 1909 en la correspondencia de los años 30. Este es uno de los ejemplos de los que hablábamos. Aquí se pagó los 50 centavos de la tarifa Europa, que estaba ya vigente en 1936, con sellos de sobretasa. Y fue multada. No se aceptó, como era obvio, la estampilla de sobretasa para pagar el servicio postal. La estampilla definitiva se acabó pronto y ya para mayo de 1936 hubo que hacer un nuevo resello, igual que el anterior, pero en lugar de ponerlo en color negro, el resello fue en color rojo. Y esa fue la última estampilla de sobretasa Casa de Correos. Ya vamos a ver qué pasó con eso y cómo se junta con esta nueva que aparece en octubre de 1935. En octubre de 1935 se establece el Seguro Social obligatorio. Y entre las fuentes para financiar dentro del Seguro Social, un Seguro Social para los campesinos, se establece una nueva sobretasa, que va a ser la sobretasa Seguro Social Campesino, que es 3 centavos a toda la correspondencia. Se aplica igual que la sobretasa Casa de Correos. Y para empezar a cobrar esta sobretasa, el 16 de octubre de 1935 se ordenó resellar los mismos sellos, las mismas estampillas de sobretasa de Casa de Correos, que se estaban acabando y de los 10 millones que había, resellan 2 millones. Y eso hace que, obviamente, la Casa de Correos, la existencia de estas estampillas empiece a faltar. Las mismas, el mismo caso, errores, el 3 centavos doble, el 3 centavos invertido, y después se resella este timbre de tabaco manufacturado. Esta es una de las piezas más comunes de la filatelia ecuatoriana y que no ha sido estudiada para nada. Y son estampillas litografiadas por la American Bank y creo que pueden dar mucho para un estudio. No sabemos cuántas se hicieron, si hubo varias tiradas. Sé que Bernie andaba tras estas pistas y ojalá nos pueda dar algo nuevo en relación con este timbre base. Se reselló para el Seguro Social Campesino a partir del 22 de enero del 36, se hicieron 1 millón de ejemplares y aquí se produjo un error clásico uno de los errores clásicos de la filatelia ecuatoriana. En esta posición de la plancha se alteró el orden de la inscripción. En lugar de Seguro Social del Campesino, se puso del Campesino Seguro Social. Estas planas eran, si no me equivoco, eran dobles, 4 a un lado, 4 al otro, y creo que eran 10 o 20 a lo largo. Dobles, desplazados, y este es un ejemplo de uso, una carta a Lima, despachada en abril de 1936 con 10 centavos de tarifa, más las 2 sobretasas que ya estaban vigentes en ese momento, la Casa de Correos y la Seguro Social Campesino. En total, 5 centavos de sobretasa. Un nuevo resello del timbre de tabaco manufacturado, cambia la tipografía, pero los errores se mantienen, dobles, desplazados, etcétera, etcétera.
Y aquí un ejemplo de uso, las dos sobretasas. La tarifa es de 10 centavos, esta es una carta a Nueva York, 10 centavos, más la sobretasa de 1.40 para la Panagra. Y las dos sobretasas, 1.50 más 5 centavos. Este es un caso simpático. Eh, Pagó 11 centavos, en realidad debía pagar 10. 5 eran de la tarifa para tarjetas de cumplido y 5 que correspondían 2 a la sobretasa Casa de Correos y 3 a la sobretasa Seguro Social Campesino. Aquí lo que hicieron es sumar una Seguro Social Campesino a la estampilla de Correos y hacer los 5 centavos de la tarifa postal. La de Seguro Social Campesino pagó el Seguro Social Campesino y otra del Seguro Social Campesino pagó la Casa de Correos. Yo no sé cómo manejaban la contabilidad, si tenían, obviamente no tenía ningún control de qué mismo pasaba, y simplemente usaban lo que tenían y eso iba lo uno al Seguro Social, lo otro a la Casa de Correos, sin importar si se habían usado o no las estampillas que correspondían. Esta es la estampilla definitiva de Seguro Social Campesino. La hizo la Tomás de la Rue, se autorizó contratar en octubre del 35 y se hicieron 5 millones. Hay un dato equivocado en los catálogos, está clarísimo que fueron en realidad 5 millones, y después se resellaron para diversos usos, y vamos a volver sobre esta estampilla después porque es interesante. Y a partir de esos resellos quedaron sin resellar únicamente 163.500 estampillas. Y es una estampilla que circuló muy poco. Aquí hay un diseño de artista que tenía un diseño distinto al que se usó. En lugar de ese pueblo se puso a este leñador. Y vamos a ver por qué esta estampilla circuló poco. ¿Qué es lo que pasó? O antes. Esta es una estampilla muy común, pero es una tarea sobrehumana encontrarla en sobre. Y es más difícil encontrarla en sobre en el momento en que debió circular, y ya vamos a ver por qué, antes de que se produzca una unificación de sobretasas. La circulación original debió ser entre fines de mayo y principios de junio. Yo no he encontrado ninguna carta en la que esta estampilla esté usada a fines de mayo y principios de junio. Y hay usos esporádicos después. Aquí está bien usada junto con la Casa de Correos, pero ya no debía usarse así en realidad, porque hubo una unificación de sobretasas y lo vamos a ver enseguida. Solo he encontrado en 10 años 3 estampillas, 3 sobres con esta estampilla, no, en un caso mal usada, en 2 casos bien usada, y es casi imposible encontrarla con un uso correcto. ¿Qué es lo que pasó? Como se habían acabado las estampillas Casa de Correos, y llegaron estas del Seguro Social Campesino, el gobierno prefirió no mandar a hacer nuevas estampillas Casas de Correos. Y el presidente Federico Páez dictó este decreto en el que ordenó unificar las sobretasas. Es muy complicado esto de usar 2 estampillas, hagamos una sola estampilla de 5 centavos. Y esa va a ser las 2 sobretasas unificadas en una sola estampilla, pagamos los 5 centavos, 3 se reparten para el Seguro Social Campesino, 2 van a la Casa de Correos. Y lo que se hace inmediatamente es resellar la que acababa de llegar. Se le pone este resello 5 centavos con la indicación del decreto en que esto se ordenó. Y a partir de entonces, a partir de este orden de resello, que es del 13 de junio del 36, se demoraban 4 o 5 días en el resello, digamos 20 de junio, a partir del 20 de junio dejó de circular la estampilla original y solo circulaba la estampilla con el resello, salvo esos usos esporádicos como los que hemos visto en el sobre que les mostré anteriormente. Y por eso la estampilla sin el resello es tan difícil de encontrar en sobre. Vamos a ver que hubo un resello también, un ensayo de resello que después se usó, pero eso lo vemos más tarde. Los mismos temas, cosas bonitas, desplazados, invertidos,
nunca me acuerdo cómo se llaman estas cosas, papeles doblados, etcétera, etcétera. Y los usos indebidos. La tarifa de 10 centavos para los Estados Unidos se pagó con 2 sellos de sobretasa, más la sobretasa, y fue multada. Pero en otros casos, esta salió de Loja, al sur del Ecuador, esta salió de Quito. Y en esta de Quito, salvo 5 centavos, la totalidad de la tarifa de 50 centavos para Europa se pagó con el sello de sobretasa. Y aquí no se lo multó. Esta carta circuló por el correo y llegó al destino. Este es la segunda sobretasa que ya tiene nombre. Le pusieron de nombre postal adicional e incluía las dos cosas, Seguro Social Campesino y Casa de Correos. Se hizo un resello sobre este timbre patriótico. El timbre patriótico es un timbre fiscal que se usaba para financiar a las Fuerzas Armadas, y sobre esta estampilla, que originalmente fue impresa por Quaylan Song, se reselló el 5 centavos postal adicional. Hubo 3 resellos, yo no he encontrado diferencias en los resellos. Hubo 3 tiradas, perdón, que sumaron 3.500.000, y yo no he encontrado hasta ahora diferencias entre, parece que usaron los mismos tipos, de la misma manera, etcétera, etcétera. Esta estampilla tiene una cosa simpática, es dentada en la parte superior, pero no tiene dentado en la parte inferior ni en los lados. Entonces ahí tienen variedades en la esquina, al lado izquierdo, en la parte de abajo, etcétera, y se puede reunir esas cosas para tener las variedades. Los mismos temas, los mismos errores, incluso aparecen algunos desplazados del sello original, etcétera, etcétera. Este es un uso de esta sobretasa. Se usó en un vuelo de la escuadrilla militar que representó al Ecuador en la Conferencia Técnica de Aviación en Lima en septiembre de 1937. Este salió de Quito el 10 de septiembre, si no me equivoco, sí, aquí está, el vuelo fue el 15 de septiembre, fue recibido en Lima, y se volaron 148 piezas donde se puso esta marca. Y esta es una de las pocas marcas, la del avioncito, oficiales del correo ecuatoriano. Uno de los problemas de los primeros vuelos y de los vuelos del Ecuador en los años 30 es que las marcas y los cachets que se ponían eran normalmente privados. Los filatelistas iban al correo, regalaban el sello y después lo seguían usando. No hay mucha seguridad acerca de lo oficiales que eran esas marcas, y generalmente eran privadas, pero esta sí tiene las autorizaciones del correo, fue destruida oportunamente, sabemos con certeza que solo se usaron en 148 piezas, etcétera, etcétera. Entonces eso era lo interesante de esto. Y esta es otra pieza que mueve a la reflexión. El primer timbre definitivo de la sobretasa unificada. Y como ven acá abajo dice Seguro Social Campesino, Casa de Correos de Guayaquil. Correos del Ecuador adicional. Este se mandó a hacer en 1937, pero empezó a circular en 1938. Y es un mapa del Ecuador absolutamente ficticio. Porque inclusive en los momentos más delirantes, lo máximo que se consideraba que era el Ecuador era hasta el Marañón, hasta el Amazonas. Pero aquí está una buena porción del norte del Perú. Estábamos en unos años previos a la guerra de 1941. Y esto es absolutamente propagandístico, porque además no respondía a la realidad del tiempo. Toda la zona, el Perú ya en ese tiempo, y desde siempre, ocupaba toda la zona oriental hasta más o menos donde ahora es el límite oficial entre Ecuador y Perú. El Ecuador aquí dice que avanza hasta el norte del Perú, y sin embargo, gente de Iquitos, por ejemplo, que de acuerdo a este mapa, Iquitos estaría en el Ecuador, pero ahí se usaban sellos peruanos. Incluso el Ecuador, a fines del siglo XIX, tenía un cónsul en Iquitos. Estos absurdos de la política y estos absurdos de esta clase de reclamos, ¿no es cierto? Oficialmente mostramos este mapa, hacemos un reclamo, pero en la práctica hemos reconocido una cantidad de temas que tienen que ver con la realidad. Lo interesante de esto es que tuvo respuesta. El sello peruano sin duda es posterior al ecuatoriano, aunque con
con pocos meses. Esta es una prueba una prueba en papel india de la estampilla. Y el Perú a los pocos meses sacó esta estampilla en que avanza hasta la cordillera, lo que tampoco era real, pero una respuesta política a este desafío político del Ecuador, ¿no es cierto? Lo que yo siempre he reflexionado al ver estas estampillas es de qué manera nos meten en la cabeza una cantidad de historias acerca de temas irreales, ¿no es cierto? Y eso genera, en el caso del Ecuador y del Perú, genera un problema que recién se resolvió hace 20 años. Durante toda la República vivíamos en constante sobresalto en estos asuntos sin definir qué mismo éramos. Y con la idea metida en la cabeza de que éramos lo que no éramos, ¿no es cierto? Yo pienso, ¿cuál es el resultado de esto? Si el Ecuador ve el mapa de la izquierda, llega la guerra del 41 y se oficializa el límite real que existía, y claro, lo que sostuvo el Ecuador durante 50 años, nos quitaron territorio. Y si desde el Perú vemos el mapa de la derecha, el peruano puede decir, ganamos la guerra y sin embargo, perdimos ese territorio que está hasta la cordillera. En realidad, en el fondo hay un discurso político para mantener esta clase de cosas que a la larga lo único que logran es beneficiar ciertos momentos políticos en que una disputa territorial puede ser importante para unificar el país alrededor de un gobierno o cosas por el estilo. Afortunadamente esto ya está superado, pero durante gran parte de la historia de los dos países fue un constante tira y afloja que a la larga solo servía para estas ventajas políticas o estos movimientos políticos. Hay George Mayer, a quien muchos de ustedes conocen, no solo es filatelista, sino que es estudioso de la política y es doctor en ciencias políticas, y su tesis de grados en el doctorado en ciencias políticas fue una tesis sobre el uso que el presidente Velasco Ibarra del Ecuador daba al problema territorial y cómo el problema territorial con el Perú se convertía en un instrumento que él utilizaba para fortalecer su gobierno o para mantener una serie de temas relacionados con la política interna. Cuando se acabó la estampilla anterior, se volvió a resellar el timbre de tabaco. Esta vez con inscripción postal adicional 5 centavos, y aquí también hay 3 tiradas distintas. Los mismos temas, los mismos desplazados, dobles, invertidos, y después se hizo uno nuevo definitivo, 8 millones de este que reproduce el marco del anterior, y aquí ya consta el impresor que es Tomás de la Rue, y simplemente cambia, en lugar del mapa se coloca a un campesino labrando la tierra. Esto empezó a circular en mayo de 1940. Y esto es para que Molina vea que nos tenía engañados. En realidad la Suiza de América es del Ecuador, tal como consta en este sobre absolutamente documentado. Es un sobre de una radio ecuatoriana que emitía para todo el país, para toda América, es la radio de los evangélicos. La tarifa es de 30 centavos del correo superficie y que está vigente ya desde enero del 40, paga la sobretasa adicional y no paga otra sobretasa que vamos a ver después, pero ese no es el tema por ahora. Y tiene esa marquita Ecuador, país amazónico, porque estamos en pleno momento de la guerra con el Perú. Entonces, en el Ecuador empezaron a utilizarse estas marcas, varios sellos sobre propagandísticos en relación con el conflicto. Hace poco Henry asesoró a un chico hijo de una ecuatoriana que vive en Nueva York y que hizo una colección juvenil sobre estas marcas, y es una cosa bastante bonita y bastante bien estudiada. Hay 4 o 5 marcas que se usaron en la correspondencia. No he podido establecer si son oficiales o no, pero aparecen bastante en la correspondencia, y vamos a ver una cosa interesante más adelante en relación con esto. Este es un nuevo resello, otra vez sobre el original del Seguro Social Campesino. Se le reselló como postal adicional, en rojo. Pero hay 2 tipos distintos. Uno en el que el resello cae sobre la estampilla, es sobre la estampilla como tal,
y otro en el que el resello está sobre la estampilla resellada, y el resello en negro es este. 5 centavos Casa de Correos de Guayaquil y aquí decía Seguro Social Campesino. Este es el primer resello que se intentó cuando originalmente se unificaron las sobretasas, porque la orden del gobierno era que tenga esta larga inscripción, 5 centavos Casa de Correos de Guayaquil y Seguro Social Campesino. Entonces parece que el impresor intentó juntar las dos cosas y al final no les gustó y estos 200,000 que habían sido resellados se guardaron en la bodega. Pero cuando necesitaron nuevas estampillas en 1942, echaron mano de esas 200,000 y les pusieron este nuevo resello postal adicional. La misma historia, las variedades, y este es el timbre definitivo, el último que se usó como unificado, como postal unificada, como adicional, el de mayo del 42. Ya vamos a ver cómo termina esta historia. Años antes ya se había planteado otra sobretasa que fue muy temporal. Sobre esta sabe mucho Luis Fernando. La Unión Internacional del Cáncer pidió que los gobiernos colaboren con el financiamiento y en el Ecuador se resolvió crear una sobretasa que debía circular la semana del 23 al 30 de noviembre de 1938. Y para eso se reselló una estampilla de la serie del Centenario de la República, una estampilla de 6 centavos que se le bajó del valor a 5 centavos, campaña contra el cáncer. Lo interesante es que la estampilla es promotora del cultivo del tabaco. Entonces, tenemos una estampilla de la campaña contra el cáncer sobre las hojas de tabaco. Obviamente en ese tiempo no había mucha conciencia de la relación entre el tabaco y el cáncer y pudo darse esta curiosidad. Y aproveché esto para hacer un cálculo a propósito de un comentario que hizo Guillermo Llosa cuando Henry expuso sobre los prodesocupados. ¿Cuánto en realidad se recolectó por esto? Si es que esto se hubiera vendido en su totalidad, se hicieron 200,000 estampillas, a 5 centavos, eso nos da 10,000 sucres, y 10,000 sucres eran en dólares de ese tiempo $714. Entonces, 714 es la recaudación de esa sobretasa y es la contribución con la que el gobierno aportó a la Unión Internacional del Cáncer. Como se ve, son cantidades pequeñas y, sin embargo, la logística que implicaba esto supongo que era bastante compleja. Estas son las dos únicas variedades que existen en este caso. La vertical y la desplazada. En algún catálogo dicen que hay un resello que dice campaña contra el cáncer, pero no, yo no lo he visto nunca. Son sobres obviamente escasos, solo una semana de uso. Este es el uso exacto de la sobretasa. Está en la semana del 24 de noviembre del 38, 10 centavos por la tarifa ordinaria a Estados Unidos, más las dos sobretasas, la del famoso mapa y la campaña contra el cáncer. Y una curiosidad de esta sobretasa es que se usó también en correspondencia hacia Europa. Hay cartas hacia Europa donde está bien usada. La última sobretasa de este periodo es, o la penúltima, es la Casas de Correos. Aparte de la Casa de Correos de Guayaquil, se creó una nueva sobretasa de 5 centavos también para financiar el resto de casas de correos en el Ecuador. Había un orden para la construcción de las casas de correos, etcétera, etcétera. Y empezó a cobrarse, no sé, se me ha ido aquí, el 1 de enero de 1940. Y otra vez se echó mano del timbre de tabaco para poner el resello Casas de Correos y utilizarla a partir del 1 de enero de 1940. De estas hicieron este resello y 2 timbres definitivos del American Bank con el mismo diseño exactamente. Todas estas sobretasas del American Bank tienen sus pruebas de cuño, tienen en algunos casos diseños, etc. Esta fue la primera que entró a circular en 1940 y después fue cambiada por una verde que fue la última exactamente con el mismo diseño y que ya la vamos a ver enseguida. Pero aquí les quería mostrar esta cosa curiosa que tiene que ver con esas marcas patrióticas de la época de la guerra. Este es de septiembre de 1941, cuando estaba
Perú y el Ecuador estaban en guerra. Y se colocaron las marcas patrióticas. Aquí hay dos cosas interesantes. Primero, la carta es dirigida al embajador del Ecuador en Lima, lo que quiere decir que estábamos en guerra, pero manteníamos relaciones diplomáticas normales. Había un embajador ecuatoriano en Lima. Y al salir del Ecuador se colocó la marca Ecuador País Amazónico y esta otra, que es algo así como América no puede quedar impávida ante lo que está pasando o algo así. Y cuando llega al Perú, el empleado de correos le tacha. Y antes de entregar, le pone encima para que no pueda leerse estas marcas, la marca de rechazado. Y se entrega al embajador. Esta carta está en la colección del sobrino del embajador, el doctor Luis Larrea. Y aquí también hay un error o un mal uso, se paga la sobretasa casas de correos y con la misma casas de correos se paga la unificada de 5 centavos. La tarifa es la correcta para el Perú. Y esta es la última, es el último sello definitivo, exactamente igual que el anterior, pero en color verde. El 9 de agosto del 44, el presidente dispone que se eliminen las sobretasas. Es aconsejable propender a la centralización de las rentas fiscales. 20 años después, queremos otra vez centralizar las rentas fiscales y empezamos a eliminar las sobretasas. Y lo que se hizo es simplemente incrementar el valor de la sobretasa a la tarifa de correo. Y quedaron una cantidad de estampillas sin uso y después serían reselladas para uso postal o para uso aéreo, para correo expreso, etcétera, etcétera. En el 44, octubre del 44, queremos volver a centralizar, eliminamos las sobretasas, se reúne la Asamblea Constituyente y en mayo del 45, 6 meses después, un poco más, decide crear una nueva sobretasa. Un timbre adicional de 20 centavos sobre las tasas postales y encomiendas internas que utilizan el correo aéreo. Era una estampilla de 20 centavos que tenía que ponerse en toda la correspondencia interna en el Ecuador. Y esta es una estampilla absolutamente enigmática. He dado la vuelta a todos los documentos que he podido encontrar y no he encontrado dos cosas. ¿Hasta cuándo se usó? Y si efectivamente se usó, porque se hicieron estas 3 estampillas, 2 reselladas provisionales y una definitiva de la American Bank, pero todos los usos que se encuentran son así. Aquí no se usa como sobretasa, primero porque no es correo interno, es a Checoslovaquia, y está pagando la tarifa de 80 centavos para Europa, más la sobretasa de 1.10 de la Panagra, 1.90. No es sobretasa, paga el servicio postal y hay cantidad de sobres con estas sobretasas, ninguno se usa como sobretasa. Se empezó a usar incluso en grandes cantidades para pagar la tarifa postal y yo no he encontrado ninguna autorización para eso. Y tampoco he encontrado ningún uso correcto en correspondencia doméstica pagándose como sobretasa. Eso no ha aparecido, probablemente esté por alguna parte. El tercer periodo es un periodo no muy interesante y lo voy a pasar un poco de corrido. Son 2 sobretasas que empiezan en 1951, perdón. Es una sobretasa que se crea para financiar construcciones escolares, el timbre escolar. Lo curioso de este timbre escolar es que es el único caso en el Ecuador en que se emite expresamente con las 2 calidades, como sobretasa postal y como timbre fiscal normal, común y corriente. Entonces es un timbre que se encuentra en la correspondencia y se encuentra en documentos propios de los timbres fiscales. Lo primero que se hizo fue resellar unos timbres consulares. Lo que hemos logrado encontrar es que normalmente entendíamos que eran 3 timbres consulares, pero en realidad el timbre café fue resellado 2 veces, o hubo 2 tiradas del timbre café, y hay manera de distinguirlos porque las 2 líneas del resello del timbre escolar están desplazadas o tienen una relación distinta en la primera tirada y en la segunda tirada. En la primera tirada la E cae debajo de la T y en la segunda tirada la E está más desplazada hacia la izquierda.
Este es el timbre definitivo que se hizo, lo imprimió el Instituto de Grabado de París, entonces hay esos típicos, esas típicas pruebas de cuño francesas. Aquí ya eliminaron la inscripción Correos del Ecuador, timbre escolar, y aquí se ve con claridad el uso fiscal del timbre. El timbre se usa como adicional en el papel sellado y está impreso en el papel sellado. Hay algunas emisiones de papel sellado en que el timbre aparece impreso en el papel sellado, porque tenía el carácter de fiscal al mismo tiempo que de postal. Estos son los otros resellos que se hicieron. Se siguieron usando timbres telegráficos, timbres fiscales, timbres consulares, y finalmente se imprimió la emisión definitiva del timbre escolar, que es esta que se hizo en Heraclio Fournier. Esta fue diseñada por Sánchez Toda, ese es el diseño de artista que tiene la firma de Sánchez Toda, y aquí en la esquina está la aprobación y se dice que se preferiría un color azul oscuro. Hay estas pruebas de color, ahí está azul, está un poco ladrillo, y hay otra en el color en que salió. Probablemente la que pensaban imprimir es esta, pero al final acabaron utilizando este color. Este mismo diseño se usó después para el último timbre, que ya fue hecho por Tomás de la Rue, que tiene sus diferencias en relación con el anterior, y que se usó en 1957 en la etapa final. La última sobretasa es una para fomentar el turismo, que empezó a usarse en febrero de 1954. Se hicieron todos estos resellos, un timbre consular, un timbre judicial, uno telegráfico, un timbre fiscal, y el timbre definitivo, otra vez hecho en el Instituto de Grabado de París. Estas son las sobretasas. Pero hay un tema adicional en relación con las sobretasas que tiene que ver con esa que veíamos al inicio cuando revisamos la sobretasa Casa de Correos de Guayaquil. Se creó la sobretasa postal y al mismo tiempo se creó un timbre fiscal para pagar el aforo de paquetes postales. Este timbre fiscal se empezó a cobrar desde 1934 y no sabemos el año exacto en que dejó de cobrarse. No lo he podido averiguar y probablemente es alrededor de 1949. Es difícil encontrar usos en la primera etapa porque esto se pegaba en los libros de aforo y después se pegaba en unos papeles de aforo que fueron destruidos y solo existen los de la etapa final de fines de los años 40. Este es el primer resello que se usó para Casa de Correos Fiscal sobre una estampilla de la serie Centenario de la República, y después se empezó a usar ya la estampilla definitiva, igual que la postal. Hubo un concurso, se hizo también en papel en papel con filigrana, y todas estas estampillas se las encuentra también indebidamente usadas para pagar tarifas postales, pero su carácter era eminentemente fiscal, aunque aquí se llegó a poner Correos del Ecuador. Y es el único timbre definitivo que hubo. Después lo que existieron fueron resellos de los diversos años, 36, 38, 39, 42. Estas son las que se usaron masivamente en los años 40, y sí existen documentos con esto, pero no quería abundar en esa clase de cosas. Y esta es una de las piezas más raras de la filatelia ecuatoriana. Curiosamente, las dos estampillas más raras de la filatelia ecuatoriana son fiscales. Son el peso café de la primera emisión de timbres fiscales y esta no emitida del Casa de Correos. En 1948, el Ecuador contrató con el Instituto de Grabado varias estampillas, postales, fiscales, telegráficas y el timbre para Casa de Correos, está ilustrado con el edificio de Correos de Guayaquil. Se contrató en 1948, deben haber llegado alrededor de 1949, pero no se usaron ninguna sino en 1950. Incluso las estampillas postales de este paquete se usaron primero reselladas y después se usaron sin resello. Y esta estampilla quedó embodegada. Por eso yo digo que probablemente en 1949 ya no se utilizaba la sobretasa.
De esta estampilla se hicieron 100.000 ejemplares. Quedaron embodegados los 100.000 ejemplares y en mayo de 1954 el gobierno conmemoraba los 25 años del primer vuelo de Panagra y para esa conmemoración ordenó resellar los 100.000 ejemplares de esta estampilla con los resellos que ven acá abajo. 80 centavos y un sucre, Panagra 2954. Pero aparecieron estos, que en el lenguaje corriente les decimos los Panagra sin Panagra. Aparecieron sin el resello. Conocemos solo dos. Uno tiene el Teddy Suárez y otro tiene el Alfonso Carrillo y ninguno afloja. Y no aparecen en ninguna otra parte. Una posibilidad es que quedaron algunos sin resellar en las planchas que se resellaron. Pero yo tengo la duda de que la casa impresora se quedó con una plana. Porque estos, al menos el Teddy lo compré en Francia, de lo que yo me acuerdo. Y últimamente han salido algunas cosas del Instituto de Grabado que no se conocían antes, parece que estaban por ahí, y entre esas cosas aparecieron estas. Entonces es probable que haya unas 100 de estas y que estén por ahí sueltas, pero por lo pronto no conocemos más que esas dos y por lo pronto sigue siendo una de las cosas más raras de la filatelia ecuatoriana. Esa es la historia. Gracias a todos, gracias amigos de mi oficina, a mis amigos de siempre, George, Teddy, Alfonso, Henry y el otro Alfonso, el Javi Abad que ha venido a vernos ahora. Un abrazo, Javi, y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Juan Pablo, qué interesante. Muy bien, Juan Pablo. Muy interesante como siempre. Felicitaciones, Juan Pablo. Gracias. Muy bueno. Excelente, excelente, Muy bueno, Juan Pablo. Preguntas para Juan Pablo, por ahí alguna. Yo tengo una pregunta, no sé si es para Juan Pablo, pero mencionaste que la UPU no permitía sobrecargas postales. ¿En qué año empieza eso, más o menos? No estoy claro. No estoy seguro, Guillermo, si es 21 o 22, porque el Ecuador originalmente tenía una sobretasa, en 1920 creó una sobretasa que circulaba en todas partes y que dejó de usarse para Europa, estoy casi seguro que es a fines de 1921 o de 1922, porque hubo una nueva, no me acuerdo si es de España, un nuevo congreso de la UPU en donde se incluyó un artículo en el que se prohibía esta clase de sobretasas. Lo debo tener a mano y probablemente lo encuentre. Pero es, a ver, está aquí. Por ahí lo tenía en alguna parte y no lo encuentro. En todo caso, si hubo esa regulación en el 24, después la tuvieron que sacar porque han habido sobreimpresos de este modo, ¿no? Posteriores. Entonces tiene que haber una de que lo anula y otra que anula la anulación. Francamente puede ser, Henry, pero yo encontré esta en el 2021 y como en el Ecuador nunca volvió a usarse para fuera de América, yo asumí que fue permanente. 1 de enero del 22 se suprimió para los otros. Es el artículo 14 del Congreso de Madrid. Buen dato. Eso está aquí. Estuvo la vez pasada. ¿Qué es esta de aquí? 1 de enero del 22 se suprimió la sobretasa para los países no signatarios del convenio. Decía, las cartas y demás envíos postales no podrán ser grabados en el país de origen ni en el de destino a cargo de los remitentes o de los destinatarios,
con ninguna cuota o derecho postal que no sean los previstos en la presente convención. Yo supongo que esto se mantuvo porque el Ecuador nunca volvió a usar de otra manera. Siempre se usaba solo para América, pero puede ser que, no sé si en otros países se ha usado sobretasas a otros fuera de América en épocas posteriores. Y de hecho la ProDesocupados, por ejemplo, me contabas que era interna, ¿no? Sí, y era voluntaria hacia afuera y como decía yo, había esa solidaridad, ¿no? O sea, no se prohibía y existen cartas al exterior con ProDesocupados. ¿Otras preguntas por ahí? Esteban. Hubieron emisiones especulativas, en especial en la primera serie que presentaste, en los sobresellados, que tenían muchas variantes. ¿Hubieron especulativas o no? No, todas son errores de impresión auténticos. Incluso encuentras muchos en carta. No son hechos ni para filatelistas, ni a propósito para venderlos en el comercio, ni nada por el estilo. Son auténticos. En las sobretasas de 1920, las que veíamos la vez pasada, ahí sí hubo unas falsificaciones del resello. Pero ese es otro baile. Mauricio. Primero, Juan Pablo, felicidades. Muy, muy interesante tu presentación. Con relación a estas estampillas que nos enseñaste que tienen el mapa erróneo del Ecuador, ¿sabes si en algún momento, si alguna carta de esta que se quiso enviar a Perú fue devuelta por tener este error? Te lo comento por algo similar que pasó aquí en Honduras hace mucho tiempo, cuando Nicaragua hizo unas estampillas con un mapa claramente quitándole territorio a Honduras, y que aquí en Honduras el correo decidió no aceptar esa correspondencia, o algo parecido hizo Belice en su tiempo con las estampillas de Guatemala. Entonces, ¿sabes si alguna de estas cartas con estos mapas mal dibujados, digamos el de Ecuador, si alguna carta de estas fue rechazada en Perú, o viceversa con el ejemplo que nos mostraste de Perú, si en Ecuador sucedió lo mismo? Que yo sepa, no. Al menos no he encontrado nada. Yo creo que la respuesta del Perú fue más inteligente, nos clavó otro mapa. Sí. Un poco. Y que tampoco fue rechazado, ¿no? Una constante disputa en esto. En el año 42, si no me equivoco, había una conmemoración del descubrimiento del Amazonas. Entonces los ecuatorianos sostenemos que se descubrió desde el Ecuador y los peruanos sostienen que se descubrió desde el Perú. Entonces cada uno hizo una emisión probando eso. Se puede hacer una bonita colección con esta pelea, porque hay cantidad de cosas risibles, dramáticas, de todo tipo, ¿no? Así es. Y al margen de todos los conflictos bélicos, este conflicto que hubo fronterizo con el Ecuador, creo que es uno de los que más ha durado en el mundo, ¿no? Como sí. Como 190 años, toda la vida. Es que a todos nosotros nos han formado con eso de lado y lado, Henry. Exacto, es cierto. Y alguna vez hacíamos un estudio de los libros de texto peruanos. Y es la misma historia que nos contaban a nosotros, pero al revés. Y es esa misma metodología, ¿no es cierto? Te muestran un mapa grandote y cómo nos han ido quitando todo y cómo ahora somos esto, que es casi lacrimoso, casi yo soy el que he perdido todo. Es una cosa terrible. Pero así nos han formado y eso es lo que afortunadamente ya se supera con esto, ¿no? Claro. La parte bonita de esta conferencia, hubo hace algunas semanas unas conferencias donde realmente Perú, como fue un virreinato de Lima, y ustedes dijeron todo, Henry lo recalcó, que realmente antes media América era Perú. ¿Y por qué era el virreinato? Pues obvio. Y Ecuador ni siquiera existía en cierta época. Y entonces Perú era Colombia, era Ecuador, era Chile, porque era un virreinato. Y a la final, cuando presentaron esta estampilla con un auto dentro del territorio ecuatoriano, le pregunto a Henry, ¿y eso qué es? Y Henry me dice, sí, muy someramente me dice, sí, es para tapar un error geográfico. la de que está con el auto adentro.
Sí, sí. El resello precisamente es para cubrir esa parte, pues. Después que Ecuador se quejó. Pero no es el único, ¿no? Y ese es un tema interesante porque también Argentina en la serie esta que aprendimos de Próceres y Riquezas tiene los mapas equivocados de todas partes, bueno, no de todas partes, pero como de 2 o 3 países, ¿no? Entonces, sería interesante, ¿verdad? Hacer una... Sí. Cravero de repente debe tener todos esos detalles, porque ya sabemos Perú con Ecuador, también Argentina. Me imagino que otros países han tenido el mismo problema, ¿no? Italia. Claro, Italia con Gronchi, que estaba acá y ese fue un papelón ya. Lo que dijiste recién, Henry, Sí, el mapa con límites que tenía Argentina, sí, sí. de Próceres, que duró un año la emisión, no fue por problema con 3 países solamente. Era con casi todo el continente. ¿Y quién metió la pata ahí en Argentina? El problema de Chile, con Chile, fue que Chile dijo que era muy flaquito el mapa de Chile. Paraguay y Bolivia salían de la guerra del Chaco. Claro. No habían cambiado el mapa. Perú estaba con la guerra del Cóndor con Ecuador. Sí. Mal hecho el mapa también. Todas las islas del Caribe dijeron, nosotros no somos de América del Sur. Con Uruguay, El peor timing del mundo para el mapa. la isla Martín García, todavía tenemos problemas por un vade de arena que no sabían si era argentina o si era uruguaya. Saltó Gran Bretaña diciendo las Malvinas no son argentinas. Así que qué lindo que tenés ahí. Es un bonito tema para dar. No, es un tema fabuloso. Venezuela estaba en conflicto con la Guyana por el Esequibo. Sí. Y no lo marcaba. No se marcaba como zona en litigio. Fue la última que se vio con vida del grabador. No, pero la solución fue salomónica, ¿no? La silueta de Sudamérica y solo Argentina, el resto ya, Sí. problema de ustedes. Ay, dense bala. Roberto, de esto que mencionas, no has mencionado Brasil. O sea, ¿Brasil quedó bien dibujado o también tuvieron...? El problema del Amazonas que no sabía por dónde estaba todavía. Ah, ya. O El sea, que Amazonas sí salía por Florianópolis. ¿Verdad? No, sería interesante saber la historia, ¿no? ¿Qué le pasó al grabador o quien hizo ese diseño? Porque alguien pagó pato ahí. El grabador había tomado un mapa anterior a 1942. Oh, ok. O sea, Le dieron asilo en Costa Rica. Ese era el único mapa que estaba ahí. No, es que Suiza le da asilo a todos los que dibujan mal. Cierto, cierto. Bueno, Teddy. Gracias. A ver, Juan Pablo, primero que nada, muchísimas gracias por tu conferencia. Siempre es muy ilustrativa, sobre todo para los ecuatorianos que, como dijiste al inicio, has trabajado mucho en material, tú dices de paquetería o back of the book, pero con tus estudios nos has sacado de la ignorancia realmente y has valorizado muchísimo todas estas estampillas. Tú dices que presentas material de paquetería, pero yo no creo. Por ejemplo, presentaste un sobre increíble que yo jamás había visto en la sobretaza número 4. No sé si te diste cuenta, no lo mencionaste. Es un sobre que tiene las sobretazas de Seguro Social del Campesino, pero están ahí y en el mismo sobre están las dos tipografías. No sé si lo puedes presentar. Entonces, la consulta es, ¿qué diferencia de tiempo hubo entre las dos impresiones? Porque yo no había visto jamás un sobre con las dos tipografías en el mismo. La primera es de enero del 36. Ajá. Y la segunda es de mayo del 36, abril y mayo. Había la posibilidad, pero jamás he visto. Entonces, por yo cierto, creo que todos hay los... Creo que aquí lo lindo es que pagan lo que no deben pagar. Ajá.
Pero fíjate, está el Seguro Social campesino grande y el pequeño en la misma Sí. carta. Sí, lindísimo. Todos los sobres que presentas son espectaculares. Gracias, Ajá. Teddy. Muchas gracias a ti. Ahora que estás ahí, Juan Pablo, podemos ver el primer sobre que mostraste. Creo que Primero, ¿este? ese. ¿Puedes explicarlo un poquito más? Él se perdió. Teddy, ¿para dónde te llevaste ese sobre? Él se jodió. ¿Y ahora? Ya lo quisiera. Me lo robaron. Ahí está. Ahí sí. Estas son de la serie del Centenario de la República de 1930. Después se resellaron para 10 centavos y para 5 centavos. Aquí la tarifa es de 10 centavos para Estados Unidos y 10 centavos es la certificación. No se ve mucho aquí, pero aquí hay una certificación. Y la sobretasa Casa de Correos. Okay. Muchas gracias. Luis Fernando. ¿Otras preguntas por ahí? ¿Y qué tal quedó la Casa de Correos de Guayaquil? Bonita es. Es esta de acá. Pero sería bueno calcular cuánto mismo se recolectó, ¿no? Yo tengo una pregunta, Juan Pablo. Sí. Sí, básicamente felicitaciones por el excelente estudio de tarifas. Muy interesante esto. Quería ver si podía compartirte la pantalla. Ya. Me parece que esto, no sé si ya lo habías visto, pero no tengo mucho conocimiento sobre estas pruebitas que son estas. No sé si las Sí. habías visto algún rato. Sí, estas son para la inicial, la de los años 20. ¿Y hechas por quién serían? Sí, Casa de Correos de Telégrafos. Yo no sé si la harían en los años 20 o... Aunque yo más bien pienso que son diseños para la de la inauguración de la Casa de Correos, esa que son 3, la de 1927. Las de la naranja, la verde. Creo y la eso otra. porque dice Correos del Ecuador. Uh-huh. Y en los 20 no ponían Correos del Ecuador a la sobretasa. Ya. Muy bien, gracias. ¿Otras preguntas por ahí? Una pregunta para Teddy. Teddy, ¿qué es? Juan Pablo dijo que no aflojas. ¿Qué tomará para que te dejes andar esa estampilla? ¿Cómo la conseguiste? Si solamente se conocen 2. Sí, la conseguí en Francia, en una subasta en Francia, pero lo que ocurre es que Juan Pablo nunca me la ha pedido, pero... No, pero ya hizo pedido al público y está grabado. Sí. Pero Juan Pablo es muy vivo, dijo, tienen que ser 100. Eso es para bajar Eso se precio. llama estrategia. O inclusive más. Se la cambia por el sobre, dice. Una pregunta curiosa también, esa que mostraste de la campaña contra el cáncer o la lucha contra el cáncer. ¿Se imprimió por casualidad encima de esa estampilla del tabaco o eso fue hecho adrede? No, simplemente no sabían que era eso. Uno ve la publicidad, Luis Fernando creo que nos puede contar mejor estas cosas. La publicidad de ese tiempo era otra cosa, creo que no había una noción exacta de lo que pasaba. Yo tengo un pequeño capítulo donde se explora eso que está hablando Henry, que es la contradicción. No solo ese caso de Ecuador, hay un caso en Canadá y hay otros más, donde se usan elementos contradictorios en distintos componentes de la carta. En este caso, en distintos componentes de la estampilla. Pero en todo caso, de todos esos otros ejemplos que tú conoces, todos han sido accidentales, nada ha sido hecho Deliberado a propósito. no. Oh, ok, No. ok. Sí.
Es que no tenían la... Creo que es algo nuevo eso de relacionar el cáncer con el tabaco, ¿no? Nuevo. No tanto. ¿Desde cuándo, Luis Fernando? Ya en ese momento se sabía. ¿Sí? Sí. El asunto de que el cigarrillo era cancerígeno salió recién en los años 70 u 80, es nuevo. Había estampillas de, elementos postales de Australia más viejos en relación con un congreso contra el cáncer en el cual el tabaco es un motivo denunciado en los años 50. 50. Puedo conseguirle las fechas muy exactas de todo eso, lo tengo ilustrado. Pero esa estampilla de Ecuador es fenomenal. Y la sobrecarga también, ¿no? La combinación de colores la hace bastante atractiva. ¿Algo más por ahí? Bueno, no veo a nadie más. Entonces, con eso, Juan Pablo, muchísimas gracias nuevamente. Fue Gracias a todos. Una cosa interesantísima saber que sucedió todo esto. Gracias. Y el día de mañana...